buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 27 de agosto de 2021. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 36 minutos. Un saludo a un cumpleañero de aquí de la radio, José Félix Suárez, Chepe. Felicidades, que hoy está de cumpleaños, de parte de su esposa Marta Lorena Narváez y de su hija Darling Narváez, Suárez Narváez. Darling, felicidades y saludos a todos. Ayer pasamos a una nueva fase en los procesos judiciales contra los patricidas. Bueno, ayer el Ministerio Público lo informó, pero realmente fue el miércoles. El Ministerio Público informó ayer de lo que hizo el miércoles. Y anunció que ha presentado acusación contra la banda de conspiradores. Manuel Salvador Orozco Ramírez, este es el único que no está detenido, porque vivía siendo experto sobre Nicaragua y no vivía en Nicaragua hacía mucho rato. Agente de la CIA de hace muchos años, con ONG inventado, tiene una mujer que es gringa y que también tiene gerenta de agencias de la CIA con cobertura de ONG, tanto en Honduras como en Nicaragua, y siempre se las picaba el analista, el experto. Quien no lo conoce que lo compre. Manuel Salvador Orozco Ramírez. Los otros integrantes de la banda de conspiradores son José Bernard Palé Arana, José Palé, Félix Alejandro Maradiaga Blandón Maradiaga, José Adán Aguirre Chamorro, Chano, Juan Sebastián Chamorro García, Juancho, Arturo José Cruz Sequeira, Arturo Cruz, Violeta Mercedes Granera Padilla, la Violeta Granera, Deisy Tamara Dávila Rivas, la Tamara Dávila. Esos son los integrantes de la banda de conspiradores, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, porque son presuntos autores de los delitos de conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua. La audiencia preliminar se llevó a cabo ayer. La autoridad judicial admitió la acusación, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados que se encontraban bajo detención judicial y orden de detención para la persona que se encuentra sin detener. Es decir, este es otro proceso. Este ya es palabras mayores, pues, conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional, es decir, para vender la patria a Estados Unidos. Entonces digo yo, es que esta es una nueva fase, un escalón superior con el propósito de atajar y extirpar, primero atajar y luego extirpar a los patricidas de la política nacional, de la vida nacional. Que nunca más vuelva a haber esta conducta política en Nicaragua desde ninguna posición en la sociedad, sea dirigente gremial,
sea con una fachada de ONG o sea un dirigente de partido político, no importa. Y si ustedes observan, ahí hay de todo. Hay una mezcolanza ahí. Y lo que falta, ¿verdad? Lo que falta. Pero me parece muy importante, pues, este nuevo estadio de la lucha contra los patricidas en Nicaragua. Queremos hablar ahora de... Más tarde, en la segunda parte, vamos a hablar de Juan de Dios Muñoz y de Raúl González, la manera como fueron asesinados y la trayectoria de Juancito, de Juan de Dios Muñoz, uno de los más leales discípulos de Carlos Fonseca. Pero queremos hablar de, en esta primera parte, apoyándonos en el Che, y hablar de la naturaleza, o mejor dicho, ¿qué define a una persona como revolucionario en las actuales circunstancias? Bueno, ya desde hace siglo y medio, ¿qué define como revolucionario y qué lo distingue de otras fuerzas políticas que no son revolucionarias? A mí me parece que lo crucial es el antiimperialismo. Es decir, vos no te podés llamar izquierda si no sos antiimperialista. No hay manera. Porque el imperialismo es el corazón de todas las contradicciones generadas en las sociedades de todo el mundo a escala planetaria. Entonces vos no te podés definir como de izquierda si al mismo tiempo no te definís como antiimperialista. Y no te estoy hablando solamente de definirte en palabras, sino en tus acciones políticas. Y por lo tanto, creo yo, si vos te definís y asumís como propio el antiimperialismo, en ese mismo momento automáticamente vos sos solidario con todas las fuerzas antiimperialistas en cualquier parte del mundo, sea el continente africano, sea el continente asiático, sea el continente europeo, que hay esa fuerza ahí minoritaria, pero hay, o en América, o hasta en Australia, pues, en Oceanía, en cualquier parte del planeta. O sea, es por definición, cualquier fuerza antiimperialista que existe en el mundo, si yo lo soy también, hay una identidad automática. Y mi primera reacción es solidaridad con cualquier fuerza antiimperialista. Y respeto a sus opciones políticas desde el antiimperialismo. Es decir, respeto a su estrategia para derrotar al imperialismo en su propio territorio, en su propio ámbito, en su propia sociedad. Respeto y solidaridad. Es esencial, pues. Pero lo que te define es el antiimperialismo. ¿Qué es ser antiimperialista? A veces se nos olvida, creo yo, que el imperialismo es, en primera instancia, no es la única, pero en primera instancia o en instancia principal, es una definición de carácter económico. Es decir, se convierte también en una definición política, pero su origen, su base, su raíz es económica. ¿Por qué Estados Unidos se convierte en una potencia imperialista? ¿Por qué antes Gran Bretaña? ¿Por qué antes España? ¿Por qué antes Alemania? ¿Por qué Holanda? ¿Por qué Bélgica? Que fueron imperialismo. Portugal, que en algún momento de la historia fueron imperialismo. En este momento es un imperialismo dominante que es Estados Unidos. No es el único. Hay fuerzas imperialistas de menor envergadura, de mucho menor envergadura, pero que persisten en esa conducta. ¿Por qué? Por la conquista de nuevos mercados, en dos sentidos. En el sentido de vender sus productos y en el sentido de robar sus recursos. No de comprar, de robar sus recursos. Roban los recursos económicos, materiales, naturales que tienen otros países, otras naciones, otros territorios. Roban esos recursos, los procesan, hacen bienes y servicios con ellos
y luego se los venden a esos mismos países vendidos. Lo que te robaron, te lo vendieron. ¿Ya? Pero además eso es la fase monopolista del capitalismo, como lo definía Lenin, pues. Es decir, hay una enorme concentración del capital en unos cuantos oligopolios y además con un grupo de banqueros que han financiarizado la economía, ¿verdad? Y esos son los que dominan la economía mundial. Y ustedes lo ven en el ámbito comercial, o en el ámbito, en la oferta de servicios, o en la oferta de bienes, para la producción, o para el consumo, lo que sea. Ustedes lo ven, que hay grandes conglomerados que han ido provocando la bancarrota de empresas que se dedican a la misma actividad económica y que les son estorbo para poder acumular su riqueza. Y las van quebrando, las van comprando. Y se van quedando solos con el mercado. A lo sumo hay duopolio. En algunos lugares hay tripolio. Te voy a dar un ejemplo. Aquí en Nicaragua hay un duopolio en la telefonía celular. Claro y Tigo, por ejemplo. Pues. Pero como ese, hay muchos ejemplos. ¿Ve? Entonces se nos olvida que la intención del imperialismo norteamericano y cualquier otro imperialismo es dominar políticamente los países para extraer sus recursos, para saquear los recursos de esos países. Esa es su voluntad, su vocación. No es el afán de dominar por sentirse reyes del planeta. No, no. A ellos no les sirve un país si no tiene recursos. No les interesa un país si no tiene petróleo, si no tiene oro, si no tiene uranio, otros metales preciosos. No les interesa. O su posición geopolítica para defender sus intereses en toda una región, como en el caso de Cuba, por ejemplo. Al costado de Florida, a 90 millas de Miami. ¿Me entendés? Esas son las dos grandes razones por las cuales el imperialismo norteamericano, en nuestro caso, pretende la ocupación y la subordinación de las naciones a sus dictados, a sus intereses. Y esto se le olvida a algunos que se proclaman a sí mismos de izquierda, pero que en la práctica terminan siendo defensores del sistema capitalista. Mientras vos no distingás claramente que el enemigo fundamental de todas las sociedades constituidas es el imperialismo, mientras vos no hagas eso y, por lo tanto, en función de derrotar a ese imperialismo, no traces tu estrategia, estás listo y servido. Sos un partido más del sistema y te enredás la vida. Te crees el cuentecito de que es que en democracia las podemos hacer, podemos llegar al gobierno. Mira lo que les está pasando a todos los que creen, los que tienen ese concepto y están siendo atenazados por los yanquis. De distintas maneras, tienen múltiples mecanismos para atenazarte, para asfixiarte. Mecanismos coercitivos o mecanismos económicos o mecanismos financieros. Entonces lo que te define, lo que uno lo define como izquierda revolucionaria es el carácter antiimperialista. No hay otra manera. Vos podés proclamar que yo estoy por la justicia social, que estoy por los derechos de los oprimidos, que yo quiero que todo el mundo deje de ser pobre, pero si no estás contra el imperialismo, estás listo y servido, porque está dejando a un lado la raíz de esa pobreza, la raíz de la injusticia, que es el imperialismo. ¿Estamos? Porque además, en las sociedades como la nuestra, en América Latina, tenemos una burguesía cipaya, es decir, mercenaria, que no tiene vocación de desarrollo endógeno, de desarrollo propio en su país o en su ámbito nacional, sino que lo que su aspiración es tener negocio con los norteamericanos. Y entonces se subordinan como entidades económicas y políticamente a esos intereses norteamericanos. Esa es la burguesía, desgraciadamente ese es el tipo de burguesía que tenemos en toda América.
Hay otras burguesías en otras partes del mundo que son más autónomas. En los últimos 30 años ha habido un fenómeno que cada vez hay menos autonomía de todas las burguesías mundiales. Pero bueno, todavía persiste alguna por ahí, que es bastante autónoma y hace su propia manera de hacer las cosas. Pero en general no. La burguesía tiene una conducta cipaya, mercenaria, ¿verdad? Y su propósito es hacer reales, pero con los yanquis. Que los yanquis les dejen robar, que los yanquis les dejen explotar. Que a mí no me importa que los yanquis vengan y se roben eso, pero que me dejen a mí un puchito. Esa es su conducta. Que me dejen ir a Disneylandia. Que me dejen hacer negocios, pues. Ah, sí, pero yo no los afecto a ellos. Y entonces organizo todos los estados con un andamiaje jurídico que defienda esa concepción. Entonces, los países se convierten prácticamente en una extensión colonial del imperialismo norteamericano, que utiliza su poderío. Hay una famosa frase, que por aquí la tengo, fíjate que creo que la tengo, sí. Pone cuidado, esta frase es el mismo concepto dicho de dos maneras. El primer Roosevelt, porque hubo dos Roosevelt, ¿no? Teodoro Roosevelt y después Franklin de Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, que es el presidente de Estados Unidos durante y después de la Gran Depresión. Y antes de él fue presidente Teodoro Roosevelt. Murió en el 1918, si mal no recuerdo. Bueno, ese tipo, Teodoro Roosevelt, dijo lo siguiente: decí palabra dulce, pero hacelo armado de un gran garrote. Decí palabra dulce, pero hacelo armado de un gran garrote. O sea, decirlo de buena manera, elegante, pero armado, para que te tengan miedo. O sea, no sos agresivo con el lenguaje, pero en tu posición, en tu porte y de fuerza. De mejor manera lo dijo Al Capone. ¿Saben quién es Al Capone, verdad? La mayor parte de mi generación conoce a Al Capone por la serie de televisión o por las películas, Los Intocables, Elliot Ness y demás. Al Capone, cuyo nombre completo era Alphonse Gabriel Capone, lo reducen a Al Capone. Este hombre fue un delincuente que dominaba la mafia en Chicago en los años 20 y principios de los 30. Durante la prohibición, Estados Unidos prohibió el consumo y la venta de licor y se desató entonces la elaboración clandestina y la distribución clandestina de licor, y ese era el coto de negocio de bandas mafiosas, no solo italianas, sino irlandesas y de otros emigrantes. Entonces Al Capone alcanza la supremacía en Chicago. Durante 5 años nada más fue su periodo, pero era un delincuente temido. Y entonces él dijo esta frase, ¿ves? Puedes llegar mucho más lejos con una sonrisa y un arma de lo que puedes llegar con solo una sonrisa. Esta es la filosofía de los yanquis. La filosofía de Al Capone. Entonces ellos llegan lejos, haciéndose pasarlo por buena gente, los buenos muchachos, que vienen con una palmadita y te reciben o visitan. ¿Ya? Y entonces te hacen sentir importante con la sonrisa, pero estás con el garrote. Cuidado, no hacer lo que yo te digo, porque te caigo encima. Esa ha sido la manera de actuar de los yanquis. O sea, disfrazaron lo que antes hacían abiertamente como guerreristas, tipo Walker en Nicaragua, por citar un ejemplo, pues ahora lo hacen con la diplomacia, con la hipocresía. Pero no dejan de ser imperialistas. Allá los que se traen el cuento, que entre Biden y Trump hay diferencia. Para nosotros, los que no somos norteamericanos, ni respiramos por los intereses norteamericanos, no hay diferencia. Quizás para el ciudadano que vive en Estados Unidos hay diferencia, tal vez, no lo sé porque no vivo allí. Tal vez en las políticas internas que desarrolle, pero para nosotros es exactamente lo mismo.
porque no hay diferencia sustantiva, ni de fondo, a veces ni siquiera de forma, entre republicanos y demócratas. Entonces, el que se cree el cuento que Biden es buena gente y Trump no lo era, está listo y servido, porque se va con las formas y no con el fondo. El que se cree el cuento de que con este se puede negociar y con el otro no, está listo y servido, porque olvida la raíz del problema. ¿Me entendés? O sea, el imperialismo es el imperialismo por una necesidad económica y una vocación. La avaricia, principalmente la avaricia. Decime vos, ¿de qué le sirve a todos esos sinvergüenzas tener ese montón de reales? Se mueren de repente y ¿a quién le quedaron los reales? O sea, es el absurdo, ¿no? Pero bueno, esa es su vocación, esa es su naturaleza. No te podés olvidar de eso. O sea, Nicaragua ha tenido la desdicha de tener el enfrentamiento permanente con los yanquis por su posición geográfica estratégica y las grandes posibilidades de construir un canal en Nicaragua. Antes que existiera el canal de Panamá, para hacer el canal original, como hicieron todos los estudios habidos y por haber, y ya ha hecho el canal de Panamá para impedir que en Nicaragua exista un canal que compita con el de Panamá. Si va a haber canal, tiene que ser yanqui. Si no, no quieren que exista otro canal que no sea manejado por ellos, ¿me entendés? Entonces, ha sido la gran desdicha de Nicaragua. Como la desdicha de Venezuela es el petróleo. Bueno, el petróleo y otros minerales, ¿verdad? Como el colbán, el oro. La principal reserva de oro del mundo está en Venezuela. O sea, son recursos. Es que quieren apoderar de esos recursos. Nosotros no tenemos el petróleo, pues. Y oro hay un puchito por ahí. Unas empresas que se dedican a eso. Pues no es gran cosa lo que es de oro en Nicaragua. Ya se lo llevaron los españoles. Tenemos de recursos agua y la posición geoestratégica para hacer el canal. Esa es nuestra realidad. Pero la realidad de otros países como Brasil, el que me diga que Estados Unidos no tiene vocación imperialista en Brasil está listo y servido. Brasil tiene petróleo, tiene una industria poderosa, sobre todo en la aviación, tiene el Amazonas, el pulmón del mundo, entre otras muchísimas cosas. Brasil es un subcontinente, el país más grande de América, solo superado por Canadá y Estados Unidos. Tan grande como Estados Unidos continental es Brasil, quitando Alaska. Así de grande es. Entonces, el que me diga que Brasil no es apetecido por los yanquis, por favor, está fuera de la realidad. Entonces, y en esa estrategia de imperialismo norteamericano para ocupar las riquezas de Brasil, como parte de esa estrategia, desalojaron del poder al Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma Rousseff y pusieron a Bolsonaro. Y con Bolsonaro están felices. Y metieron preso a Lula. Si Lula cree que no fueran los gringos, allá es él. Si Lula cree que se puede entender con los gringos, porque hay democracia, porque hay alternabilidad del poder, allá es él. Quiere decir que Lula está lejos de ser antiimperialista. Es simplemente un hombre progresista dentro del sistema capitalista. Más nada, pues. Como tantas fuerzas hay, pues son buenas personas, pero creen en el sistema. Nosotros no creemos en el sistema capitalista, ni en su organización. Y somos antiimperialistas por definición. Un sandinista que no es antiimperialista no es. A ver, alguien que dice ser sandinista y no es antiimperialista no es sandinista. Ya está. Sandino, su razón de ser es el antiimperialismo. Si no son antiimperialistas y decís ser seguidor de Sandino, sos otra cosa. Te cae bien Sandino, pero no sos sandinista. No has asumido la ideología ni el legado de Sandino. Sos cualquier cosa, pues. Como tanto, pues. Pedro Chamorro al final de su vida no salió diciendo que Sandino era buena gente y me van a decir que por eso era sandinista. ¿Cuánto de los renegados del sandinismo son hoy brothers de Estados Unidos y son sandinistas? No, hermano. Y viven diciendo que Sandino es buena gente.
pero son pro-yanqui, son soldados de los yanquis, son marinos de los yanquis. ¿Me entendés? Entonces, creo yo que, pues, que la esencia de alguien que se define a sí mismo como revolucionario es su carácter antiimperialista. De lo contrario, bueno, sos buena persona, pues, pero estás perdido en el horizonte, pues, y no vas a alcanzar los objetivos que vos te proponés. Quiero apoyarme en algunas ideas del Che. Son las 7 de la mañana. Para mí el Che siempre es referencia ideológica, como lo es Sandino, como es Carlos Fonseca, como es Fidel, como es Ricardo Morales. Dentro de los revolucionarios caídos, como es Daniel ahora. No te perdás en eso. Daniel es un referente ideológico poderosísimo. Lo que pasa es que, como Daniel lo vemos diario y nos dirige en esta etapa de la historia, todavía no lo observamos desde el punto de vista ideológico, es decir, escarbando todo lo que ha escrito, no, lo que ha dicho. Ha dicho tantas cosas y escarbaje y tiene una potencia ideológica salvaje. Pero bueno, quiero apoyarme en el Che. Esto es dicho por el Che, dicho, no escrito, el 22 de enero de 1961, hace más de 60 años, en un discurso a las milicias en Cabañas, un municipio de Cuba. Dice el Che: el gran creador de guerras, el gran enemigo de la paz y el gran enemigo de la soberanía de los pueblos, que es el imperialismo, todavía está fuerte. Simplemente es que hay otras fuerzas en el mundo que han empezado a tener conciencia de su capacidad de luchar contra el imperialismo, y poco a poco los pueblos han comprendido que unidos todos para el solo gran fin común de su libertad, pueden luchar victoriosamente contra las armas que antes uno a uno los vencían, los aplastaban, los masacraban y después los succionaban. En este párrafo hay muchas cosas. El gran enemigo de la paz, el gran creador de guerras, el imperialismo. ¿Quieren prueba? Échenle un ojo a Afganistán. Miren lo que pasó ayer. Más de 100 muertos. Un ataque terrorista. No decían que habían liquidado al terrorismo. No decían ellos que habían llegado a Afganistán a liquidar el terrorismo y encontrar una sociedad democrática. Miren lo que pasó ayer. Un grupo terrorista del Estado Islámico, enemigo de los talibanes, puso 2 bombas, 2 combatientes suicidas y mató a más de 100, incluyendo como 17 soldados yanquis. Ahora sale Biden: los vamos a matar, los vamos a vengar, que no se... Dale pues. Y ellos dijeron que los habían acabado. Mira, te fijas cómo son de mentirosos y promovieron la guerra. ¿Para qué? Para enriquecer a ese segmento del imperialismo norteamericano que son las empresas que fabrican armas y las empresas que viven sirviendo con mercenarios, que le llaman, ¿cómo es que le llaman? Ya me olvidó. Un eufemismo ahí. Y lo otro que dice el Che aquí: primero, conciencia de la capacidad de lucha que tiene cada pueblo contra el imperialismo. Hay que tener conciencia de eso. Y segundo, la unidad entre los pueblos. Uno a uno, dice el Che, vencidos, aplastados, masacrados, succionados, absorbidos. Pero unidos es otra cosa. Ah, si de verdad hubiese vocación unitaria en América Latina y caribeña, si de verdad hubiese vocación unitaria, sobre la base del antiimperialismo, otro gallo nos cantara, hermano. ¿Te imaginas una mancomunidad antiimperialista en América como existió con el ALBA? Y se mantiene en el ALBA entre Cuba, Venezuela y Nicaragua, 3 bastiones del antiimperialismo mundial. ¿Por qué hay tanta identidad entre nosotros? Cada quien hace las cosas a su manera, pero los 3 tenemos una esencia antiimperialista y no nos perdemos en el rumbo. Te cuento otra frase del Che. Esta es del 10 de enero, 12 días antes del anterior, de 1961. Y quiero hacer un paréntesis aquí.
Yo me había olvidado de esto. Fíjate que eso fue una tragedia en Cuba. Es en el 9 de enero de ese año. Iba un avión a hacer una misión de unos compañeros. Pero estaba toda la tensión de que los yanquis iban a invadir. Había toda una preparación de todo el pueblo. Habían puestos de observación por todos lados, milicianos y del ejército, el naciente ejército cubano, sobre la base del ejército rebelde, en todas partes de Cuba. Entonces iba una avioneta, ¿verdad? Pero había mal tiempo, iban 3 compañeros en la avioneta. Y entonces, como había mal tiempo, no le queda más remedio al piloto que buscar dónde aterrizar antes de llegar a La Habana. Entonces buscan las playas de Varadero. Pone cuidado. Entonces estaba por ahí un soldado, un compañero. Te recuerdo, todo el mundo está chiva porque puede venir la invasión. Y la invasión en Cuba es por 2 vías, aérea o naval. No hay otra. No hay terrestre porque es una isla. Entonces está el compañero y observa el avión. Ahí no hay radiocomunicación, no hay internet, no hay telefonía celular, no hay nada, hermano. Él ve el avión. Y cuando ve el avión empieza a disparar. Entonces el compañero que va pilotando levanta vuelo, pero se bambolea y mal tiempo. Finalmente se estrella y mueren los 3 compañeros, 3 revolucionarios cubanos, uno que era un viejísimo luchador. Esto es una tragedia en Cuba. Entonces, en el funeral del capitán Martín Klein, del copiloto Heriberto Martín Guzmán y de Osvaldo Sánchez Cabrera, que era un revolucionario de toda la vida. Tenía muchos años. Entonces, en el funeral dice el Che, se lo dedicamos a quien le caiga el guante. Es una frase pequeña. Los viejos compañeros de lucha frente al imperialismo deben comprender cómo un solo momento de descuido puede costarnos vidas. ¿Oyeron? Voy con otra, que esta es la más extensa. Esto lo dijo Che también ese año, el 28 de marzo de 1961. Ese año, en enero, el 17 de enero, la CIA, y eso está documentado, probado, ya incluso lo asumen los historiadores de Estados Unidos, que así fue, porque está documentado. La CIA asesina al presidente, al líder de la Liberación Nacional y primer presidente de la República Democrática del Congo, Patricio Lumumba. Lo asesina. Despedazaron el cuerpo, barbaridades hicieron con Patricio Lumumba. De hecho, la Unión Soviética bautizó la universidad donde acogía a los estudiantes de otras partes del mundo, incluyendo América Latina. Muchos nicaragüenses le puso el nombre de Patricio Lumumba. Pues bueno, ese año habían asesinado a Lumumba. Se lo digo porque el Che lo menciona aquí. Dice el Che, en Santa Clara, en el Encuentro Nacional Azucarero, el 28 de marzo de 1961. Los norteamericanos saben, lo saben bien, compañeros, que la victoria de la Revolución Cubana no será una derrota simple del imperio, no será un eslabón más de la larga cadena de derrotas que ha venido arrastrando en los últimos años en su política de fuerza y de opresión a los pueblos. La victoria de la Revolución Cubana será la demostración palpable ante América de que se pueden erguir los pueblos y que pueden levantar su independencia en las mismas garras del monstruo. Significará el principio del fin de la dominación colonial en América, que es como decir el principio del fin definitivo del imperialismo norteamericano. Palabras proféticas, hermano. Sigue el Che. Por eso no se resignan. Por eso es que la lucha es a muerte. Por eso es que no podemos dar un solo paso atrás. Porque el primer paso que retrocedamos significa para nosotros también una larga cadena
a donde van a desembocar todos los gobernantes traidores y todos los pueblos que en un momento dado no son capaces de resistir el impulso del imperio. Por eso nosotros debemos ir hacia adelante, golpeando incansablemente al imperialismo. Tenemos que recoger del mundo entero las lecciones que nos da. Tenemos que convertir el asesinato de Patricio Lumumba en un ejemplo. El asesinato de Patricio Lumumba es el ejemplo de lo que hace el imperio cuando la lucha contra él se lleva sostenida y firmemente. Al imperialismo hay que darle en el hocico una vez y otra vez y otra vez más. Y en una sucesión infinita de golpes y contragolpes es la única forma en que el pueblo puede adquirir su real independencia. Nunca un paso atrás. Nunca un momento de debilidad. Y cada vez que las circunstancias presentes nos hagan pensar en que podría ser mejor la situación si no estuviéramos luchando contra el imperio, que cada uno de nosotros piense en el pasado. Cuando pensemos así de que sería mejor si no lucháramos contra los yanquis, bueno, dice el Che, que cada uno de nosotros piense en el pasado, que cada uno de nosotros piense en la larga cadena de torturas y de muerte que arrastró al pueblo para poder realizar su independencia. Que todos piensen en los despidos, en los desalojos campesinos, en el asesinato de los obreros, en las huelgas destruidas por la policía, en todas aquellas manifestaciones de la opresión de una clase que ha desaparecido totalmente en Cuba. Que los recordemos todos en cada momento y que al recordarlo hagamos más fuerte nuestra decisión de vencer y de ir hacia adelante. Y además, dice el Che, que entendamos bien cómo se vence. Porque se vence, sí, preparando las condiciones del pueblo, aumentando la conciencia revolucionaria, estableciendo la unidad, poniendo los fusiles por delante de cualquier intento de agresión, sí, así se vence. Pero además, en una guerra larga, torva y a muerte como esta, guerra a muerte como esta, se vence poniendo todos los días el hombro en el trabajo, mejorando la forma de trabajo, produciendo más, supliendo la carencia que nos obliga el enemigo con nuevos intentos del pueblo. En esa forma es como se logra la verdadera victoria, la definitiva, y que no está a la puerta de la esquina, que no es la de mañana ni la de pasado, es la victoria de años y larga lucha que tendrá que afrontar el pueblo. Eso es lo que hay que precisar exactamente. Eso es lo que tiene que entrar en la conciencia de todo el mundo. Fortalecer definitivamente la conciencia y el espíritu de los fuertes y debilitar totalmente las rodillas flojas de los débiles para que abandonen ahora la pelea, porque cada vez será más dura. El Che, es una maravilla esto, una maravilla. El Che, hay que debilitar las rodillas de los flojos para que ya de una vez se rindan, porque la lucha será cada vez más dura. Y la parte que más me gusta, después voy con el final de esto para dedicarnos a Juan de Dios Muñoz y al ingeniero González. Dice el Che, nosotros debemos ir hacia adelante, golpeando incansablemente al imperialismo. Tenemos que recoger del mundo entero las lecciones que nos da. Tenemos que convertir el asesinato de Lumumba en un ejemplo. Al imperialismo hay que darle en el hocico, en las tapas, una vez y otra vez y otra vez más. Y en una sucesión infinita de golpes y contragolpes es la única forma en que el pueblo puede adquirir su real independencia. Nunca un paso atrás, nunca un momento de debilidad. Y cada vez que las circunstancias presentes nos hagan pensar en que podría ser mejor la situación si no estuviéramos luchando contra el imperio, recordemos a los héroes y mártires, acordémonos de ellos y vas a ver cómo encontrás ánimo para continuar en la lucha. Y por eso hablaremos de Juan de Dios Muñoz y del ingeniero González. Dice, hay un poema que escribió el Che en Sierra Maestra. A ver, antes de salir de Veracruz hacia Cuba, antes de encaramarse
en el yate Granma, él escribió un poema dedicado a Fidel. Se llama Rapsodia a Fidel. Eso está en el Museo del Che allá en Cuba. Y después se conoció como Canto a Fidel, pero realmente es Rapsodia a Fidel, así le puso el Che. Y en el final de ese poema dice lo siguiente: no pienses que puedan menguar nuestra entereza las decoradas pulgas armadas de regalos. Pedimos un fusil, sus balas y una peña, nada más. Y si en nuestro camino se interpone el hierro, pedimos un sudario de cubanas lágrimas para que se cubran los guerrilleros huesos en el tránsito a la historia americana. Nada más. 7 de la mañana con 15 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 21 minutos es la efeméride exacta de la victoria política del Frente Sandinista en Pancasán. Hoy 26 de agosto. Tantos compañeros caídos en Pancasán y cómo sembraron, cómo su siembra fue tan definitiva en la autoridad moral y la convocatoria de su sangre al pueblo de Nicaragua para la lucha. Eso es principalmente, me parece a mí, la experiencia de Pancasán, la convocatoria con su sangre que hacen al pueblo a la lucha. Honor y gloria a todos los caídos en Pancasán. Quiero saludar especialmente a una muchachita que acaba de ganar ayer. A ver, hoy es 26, hoy es 26. Hoy es 27, ayer fue entonces. Ayer ganó el primer lugar a nivel nacional de mejor alumna. Se llama mejor alumna de secundaria, Livia Daimí Blandón Castillo, estudiante del Instituto Nacional Rubén Darío de Yalí, de San Sebastián de Yalí, en Jinotega. La mejor estudiante de secundaria de Nicaragua es una yaleña. Repito su nombre, Livia Daimí Blandón Castillo. Una maravilla. Hablemos de Juan de Dios Muñoz, son las 7:23. Por ejemplo, Martín Gutiérrez lo define como un leal discípulo de Carlos Fonseca. William Ramírez, que en paz descanse también, tenía un enorme concepto también de Juan de Dios Muñoz. Realmente Juan de Dios Muñoz era querido por toda esa generación de los dirigentes históricos del Frente. Amado por ellos, admirado por ellos. Es difícil encontrar a alguien que, yo nunca he encontrado a alguien que tuviera una expresión, digamos, ya no negativamente neutra, no. Siempre encontrás testimonios o escritos de la gente que habla con admiración, con afecto de Juan de Dios Muñoz, Juancito. Leonés, el instituto que construyó el gobierno de Daniel ahí en León, bueno, reconstruyó, perdón, quedó maravilloso, o sea, digno de Juan de Dios Muñoz. Espectacular ahí en León, espectacular en León. Recuerdan a Juan de Dios Muñoz con afecto, con cariño, porque era uno de ellos, obrero del barrio San Felipe, ahí nació el 8 de marzo de 1950, o sea, ese hombre tendría ahorita 71 años, estaría entero todavía. Entero estaría Juan de Dios. Hijo de Lilian Leonarda Flores Reyes, conocida como Lila Flores, y de Santiago Muñoz González. Ellos procrearon 6 hijos. El único varón, Juan de Dios. Guadalupe, Lilian, Juan de Dios era el tercero. Eugenia, Lucía y Mercedes Flores, Muñoz Flores. Tiempo después, su mamá volvió a casarse y tuvo otro varón con alguien que se llamaba Enrique Bolaño. Ve lo que es la vida, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con los Bolaños Geyer, pues. Y procreó a otro varón llamado Enrique Bolaño Flores. Juan de Dios
Cuando, fíjate, mira, ve, fue traído al mundo por su bisabuela, porque su bisabuela era la partera del barrio, doña Bernarda. Y ejerció una gran influencia sobre él, su bisabuelo, que prácticamente, su bisabuelo prácticamente lo criaron, lo educaron. Y papá Ramón, como le decían a su bisabuelo, fue el hombre que lo marcó en su personalidad, en su manera de ser. Esto es importante para que entendamos después todo el proceso político de Juan de Dios. Un chavalo de barrio que jugaba chibola, que jugaba trompo, chavalo de barrio. Pero con esa marca del bisabuelo, ¿verdad? De entereza, de honradez. Esa marca personal y de sencillez, de no creerse más que nadie. Estudió la primaria en la escuelita Simón Bolívar, ahí en León, y luego se matriculó en el Instituto Mariano Fiallo. Ahí estudió 2 años de secundaria y tuvo que dejarla porque no había reales para estar, había que ayudar en la casa. Entonces comenzó a buscar, a aprender distintos oficios, a buscar qué hacer, hermano, a trabajar para llevar dinero a la casa. Su mamá tenía un puesto de venta de juguetes ahí en el mercado de León. Y a veces Juan de Dios Muñoz llegaba a cuidar ese tramo, pues, mientras la mamá almorzaba, ¿verdad? O se iba a hacer otras cosas, pues, pero él cuidaba y se encargaba del negocio, pues, por rato. Y él aprendió de todo un poco. Finalmente fue a parar como radiotécnico, a aprender como radiotécnico en un taller, ¿verdad? Que después le costó eso pasar a la clandestinidad por algo que pasó, ya les voy a contar. Otra característica de Juan de Dios, apasionado del béisbol, no se perdía los Juegos de León ahí en el hipódromo, ¿te acuerdas? Así se llamaba el estadio, hoy se llama Estadio Héroes y Mártires de Septiembre, el Estadio León. Pero decían el hipódromo porque ahí corrían los caballos, como el hipódromo de Granada, pues, que ahí está todavía, creo, ¿no? Ahí antes de llegar al estadio, cuando llegas a Granada, ahí está todavía el hipódromo. Pero en León ya no, pues, el hipódromo de León, sí, hombre. Me acuerdo muy bien. Ahí andábamos, ahí cuando había tren, uno se iba en tren a León a ver los juegos, Bober, León. Cuando yo era boberista, que ahora soy dentista. Bueno, sigo. Su hermana mayor, Guadalupe, ¿verdad?, cuenta que Juan de Dios desde muy cipote tenía inquietudes políticas. Y que además, antes de involucrarse en la lucha antisomocista, él pasaba rato reflexionando sobre lo que ocurría, sobre lo que él sabía. Cuenta Guadalupe. Otra característica de Juan de Dios es que era sumamente protector, quizás en demasía, de sus hermanas, porque él era el único varón y se sentía responsable de sus hermanas, ¿verdad? Y por eso es que él se niega a ayudar a que su hermana se vaya a la clandestinidad, que ya era militante del frente, y su hermana se lo pide y le dice que no, que se encargue de estudiar y de cuidar a su papá y a su mamá, ¿verdad? Y sobre todo él sentía de que la podía dejar sola, que él se iba a ir clandestino, que ese tipo de cosas lo abrumaban, le preocupaban. Pero el caso es que a los 20 años él ya se involucra, trabajando siempre como radiotécnico. Y empieza conoce chavalos, estudiantes de la época, porque el taller donde él trabaja queda cerca del CUN. Y así conoce a Edgar Munguía, Camilo Ortega, y se relaciona con ellos, comienza a trabajar con ellos en los barrios, con el Frente Estudiantil Revolucionario, y la gata Munguía, que tenía un ojo clínico, lo recluta y le comienza a dar tareas ya para el Frente Sandinista. Pero ya para entonces, incluso el poeta Mairena, que es otro que conoció y que jugó con Juan de Dios Muñoz, Rafael Mairena, saludos, que vive en León, el poeta Mairena. El poeta cuenta que iban juntos a manifestaciones, aquella famosa caminata de los maestros de León a Managua, cuando en la huelga del 70, la del 69 también. Ahí andaba Juan de Dios participando en toda la lucha por la liberación de los reos políticos, por el 6% para la UNAM, por frenar la espiral alcista en los precios de los productos básicos, todo ese tipo de cosas, pues.
Pero bueno, ya reclutado por la Gata, Juan de Dios, ¿verdad? Le dan como trabajo apoyar lo que le llamaba el frente en aquella época la góndola, que eran una especie, como te dijera yo, de panal, ¿cómo se? O sea, eran casas donde habían varios compañeros, clandestinos o semiclandestinos. Su trabajo era apoyar esa góndola. Por ejemplo, él recibe a José Valdivia, el comandante José Valdivia, que tenía el seudónimo de Roger, y lo aloja en la casa de su bisabuelo, de su papá Ramón. ¿Ya? El caso es que en el 72, el hijo de Tulio Rivera, el dueño del taller donde él trabajaba y aprendía, el taller radiotécnico, le presta un manual de la guardia, ¿verdad? Manual de entrenamiento de la guardia. Entonces viene Juan de Dios y se lo pasa al frente, lógico. Se lo pasa a la Gata. Mirá lo que tengo aquí. Pero como el manual era prestado, entonces cuando lo comienzan a reclamar y ya no lo tienen, entonces le avisan a la guardia, todas esas cosas. Entonces aquel decide el frente pasarlo a la clandestinidad y se va. Sin decirle nada a nadie, por supuesto, así era la onda. No se despide de su mamá ni de su hermana. Su mamá preocupadísima, afligida. Ella pensaba que se había ido a Costa Rica. Después compañeros del frente llegaron a la casa y le pidieron a las hermanas y al chavalito, el chiquito que había nacido ya, les pidieron de que cuando preguntaran por Juan de Dios les dijera que andaba en El Salvador, se había ido a trabajar a El Salvador porque no había peine. ¿Ah? Pero la mamá estaba segura que se había ido a Costa Rica. Hasta que al rato le mandó una carta, pues. Juan de Dios, desde la clandestinidad, se la manda a su mamá y le explica, pues mire, yo me metí al frente y estoy clandestino, pues. Y me metí por esto, esto y esto. ¿Verdad? Eso fue el 11 de abril de 1972, cuando Juan de Dios pasa a la clandestinidad. Fíjate que a raíz de que su hijo se convierte en guerrillero del Frente Sandinista, su mamá se vuelve colaboradora del Frente Sandinista. Y empieza a participar en todo, doña Lila. En ese mismo año, en el 72, clandestino Juan de Dios lo mandan para Cuba. Lo escogen entre los compañeros de la época y lo mandan a Cuba a aprender táctica guerrillera, a la escuela militar en Cuba, junto con 18 compañeros. Se va a La Habana el 15 de julio de 1972, aniversario de Julio Buitrago. En Cuba, su seudónimo fue Manuel Acosta. Y dicen los compañeros que participaron en ese curso con Juan de Dios que era muy exigente para cumplir las decisiones que se tomaban en el grupo. Y él, como en su onda, ¿verdad? Él quería conocer Cuba. Y se fue a recorrer Cuba completa, hermano. Ciudades, pueblos, comarcas. Él quería conocer Cuba como parte de su formación política. ¿Verdad? Anduvo en hospitales, en centrales azucareros, en las tabacaleras. En todos lados anduvo Juan de Dios. El 4 de mayo de 1973, la dirección del frente decide enviarlo a Nicaragua. Y se va con el Zorro, Francisco Rivera y Humberto Ortega. ¿Ah? 73. La ruta es por Santiago, por primero Colombia, La Habana, Bogotá, Santiago de Chile, de regreso a Centroamérica, San José y después a Managua. Así se vino. Dice su hermana Guadalupe que él le mandaba las cartas, ¿verdad? A Juan de Dios. Llévame, hermano, quiero irme con vos. Y el hermano le dijo que en el pastel, hermano. Usted se queda, preocúpese por estudiar, trabaje y cuide a mi mamá y a mi papá. Y efectivamente ahí estudió, se recibió y siguió militando en el frente.
La cosa es que una vez en Nicaragua, Juan de Dios, primero estuvo en una casa de seguridad aquí en Managua, estábamos hablando de 1973, ¿verdad? Aquí estuvo un ratito, no estuvo mucho tiempo, y lo asignan a trabajar a construir redes de apoyo, redes guerrilleras en las montañas de Matagalpa. Esa es la función, la tarea que le asignan. Entonces, ¿cuál fue su cobertura? Terremoteado. ¿Te acordás de esa palabra? Ya me había olvidado a mí. Los terremoteados. ¿Quiénes éramos los terremoteados? Los que tuvimos que salir de Managua porque la casa en la que vivíamos se había quedado destruida, había quedado dañada, había lo que sea, habíamos perdido donde vivir. Entonces las familias, pero estamos hablando de miles de familias de Managua que se fueron. Muchas de ellas se quedaron en Jinotepe, en Diriamba, en Nagarote, en La Paz Centro, en León, en Estelí, en Matagalpa. Montones de lugares, en Masaya, por supuesto, en Tipitapa, allá en Nindirí, muchísima gente. Y eran conocidos como los terremoteados. Entonces, a mí me acuerdo, bueno, es que ese es terremoteado. Entonces, esa fue la cobertura de Juan de Dios Muñoz cuando llega a Matagalpa, las montañas de Matagalpa, la zona, pues. Y entonces todo el mundo lo conocía como el terremoteado. Ni seudónimo se puso el hombre. Después, entonces ahí, ¿verdad?, hace contacto con un compañero que tenía una hacienda allá a 100 kilómetros de la ciudad. Le da como cobertura que es trabajador de su hacienda y lo manda a Managua a aprender a manejar una motosierra. 15 días estuvo aquí en Managua entrenándose y después regresa como motosierrista. ¿No? Y además empieza a trabajar, es cobertura, pues, trabaja como motosierrista medio tiempo y el otro medio tiempo organizando, reclutando, creando las bases de apoyo de la guerrilla, hasta que finalmente decide dejar el trabajo y dedicarse a tiempo completo a la labor política. El jefe de la zona le pone de seudónimo Juancito y él se negó. Juan de Dios dice, pues ese es mi nombre, ¿cómo me vas a poner Juancito? Pero el jefe insistió y así se quedó Juancito. ¿Ah? Juancito. Y empezó a ganarse un prestigio entre los obreros agrícolas, entre los campesinos empobrecidos allí. Un prestigio salvaje por su manera de ser, por su don de gente. No era uno de la ciudad que llegaba con pretensiones de ser más, sino que era por su naturaleza obrera, era de igual a igual, trabajaba con todo el mundo, platicaba con todo el mundo, chileaba con todo el mundo lo quería. No exigía, sino que solicitaba favores, ese tipo de cosas. Y uno de sus compañeros dice que el trabajo que realizó fue decisivo para sentar las bases de agrupaciones guerrilleras que permitieran la formación de cuadros y que después desembocaron en distintas acciones insurreccionales, pero fue sumamente importante el trabajo de Juan de Dios Muñoz, que lo realizaba no solamente en las zonas rurales, sino también en la ciudad de Matagalpa, ¿verdad? Porque iba y venía de Matagalpa y ya tenía los contactos con los campamentos guerrilleros, llevaba las medicinas, avituallamiento, comida, ¿verdad? Y además lo comenzaron a mandar, y él mismo de su propia iniciativa conocía gente, entonces era de Chontales, allá se iba a meter cada unos días ahí, haciendo contacto, organizando gente, explicando la causa del frente. Alguien de Estelí también iba para a León mismo, incluso a León fue, estando clandestino. Pues. Una de sus características era su rígida disciplina. Cuando le daban una orden, ese hombre cumplía. Y no permitía que los demás tuvieran acciones de indisciplina. Era muy rígido en ese sentido. Pues. Y a su vez era sumamente discreto, típico obrero, ¿no? Cuando a él le decían una cosa, y mira, tú no lo puedes repetir, jamás salía de su boca. Hacia 1975, él estaba ahí en una escuadra, en un campamento guerrillero, le embosca a la guardia y le hiere una mano. Resulta herido en una mano. Así pasa con esa mano herida durante como una semana y se le infecta la herida. Vos te imaginás, con una herida en la mano, la herida infectada, el dolor que debe significar eso. Y ese hombre aguantando jamás pidió cacao.
¿no? Pero su jefe es ahí, miren, freguean, pues, hay que buscar cómo curarle la mano a Juancito. Entonces lo mandan a la ciudad de Matagalpa que se cure y convalezca. ¿Verdad? Y se aloja en una casa de seguridad donde él se topa con una muchachita, ¿verdad?, que iba para la montaña. Ana Julia Guido. Una chavalita en aquella época. Cuando Diego Muñoz y Ana Julia. ¿Ah? Y ahí los mandan, van para la guerrilla, pues van a Peña Blanca, el macizo. ¿Ah? Y después se van al campamento guerrillero cuyo jefe era Rodrigo, o Rodrigo, de las dos maneras le decían. Carlos Agüero Echeverría, el comandante. Ana Julia, están en ese campamento Ana Julia, Juancito, Carlos Agüero, Aurelio Carrasco, que cae poco después, Inés Hernández, famoso Inés, y René Vivas Lugo. Ahí estaban en ese campamento. De esos compañeros sobreviven Ana Julia Guido y René Vivas. Inés, que ya creo que ya falleció. Entonces, como él ya es un experimentado guerrillero, además tiene entrenamiento militar, él es parte de la escuadra que cumple una misión que ordena la dirección del frente. Ellos no saben por qué es la misión. La misión consistía en ir a recuperar dinero, pero dar sobre todo un golpe militar, sacudir a la guardia. No saben ellos por qué razón lo hacen, por qué razón reciben esa orden. El 18 de diciembre de 1974. ¿Verdad? Y el propósito era recuperación militar y recuperación económica y golpe militar. Y así fue. Atacan el cuartel de Abisinia en el Cuá, Jinotega. En esa época eso era selva, hermano. Abisinia fue una zona durante los 80 donde se llevó a muchas comunidades misquitas que tuvieron que ser sacadas de su zona durante la guerra con la Contra. Y se formó un campamento grande en Abisinia. Pero eso era, fíjate que en los 80 era puro lodo eso. ¿Te imaginas en los 70 cómo era? Selva. Ahí había un cuartel de la guardia. Y lo atacan y recuperan además una cantidad relevante de dinero, 100,000 córdobas. Estamos hablando de más de como $15,000 de la época. Ellos no saben nada, que por qué es. Fue 18 de diciembre de 74. ¿Ya? Y un día antes del 27 de diciembre, René Vivas y Juan de Dios Muñoz bajan a Matagalpa, salen de la montaña y llegan a Matagalpa. Juan de Dios va disfrazado de mujer. Y su objetivo era, un día antes del ataque a Abisinia, su objetivo era conseguirse un vehículo. Lo logran en un jeep y en el jeep se van de regreso pues a la zona para realizar el operativo. Recuperan 100,000 pesos, se retiran sin ninguna baja, con todos sus objetivos cumplidos, y Juan de Dios y Ana Julia se regresan a Matagalpa. Viene la guardia, mano, y desata el terror, porque en ese momento la guardia pensaba que el frente estaba liquidado. Acuérdense que es la etapa de acumulación de fuerzas en silencio, y lo sorprende eso. Una acción guerrillera en Abisinia, en el corazón de la montaña. Y entonces con rabia responde, la guardia responde con rabia. Se está en una feroz represión, una cacería. Entonces en esos momentos tan difíciles que estaba René Núñez de responsable de Matagalpa, entonces René decide, ¿verdad?, ir a buscar contacto a Managua para recibir orientaciones. Buscan un carro para irse a Managua. No saben de la acción a la casa, del asalto a la casa de Chema Castillo. Y en un taxi se va René a la casa de seguridad, saca a Ana Julia Guido y a Juan de Dios Muñoz.
porque René quería protegerlo. Él sabía que habían participado en el asalto a Vicina. Los quiere proteger con la feroz represión que se ha desatado y se lo lleva. Salen rumbo a Managua. René y Juan de Dios van armados. Juancito se pone el arma en la espalda, atada al pantalón. René la llevaba en la cintura, pero en la cintura anterior. Tranquilo, llega a Managua tranquilo, pero decide René irse hasta León. En León estaba Pedro Arauz, ¿verdad? Y en la entrada de León se topan con un retén de la guardia, armados hasta los dientes, ¿verdad? Y acordate, están furiosos los guardias porque ya hay la acción de Abisinia y después ya estaba el asalto a la casa de Chema Castillo. Tengo que apurarme porque me quedan 14 minutos y me falta lo más dramático de este relato. Entonces la guardia, que está nerviosa, detienen el vehículo y uno de los guardias reconoce a René Núñez, porque es de León también René. Cuando yo era de León, pero no lo reconoce. El guardia reconoce a René. Lo obligan a bajarse, lo registran y le encuentran la pistola. Y entonces lo detienen. Después registran a Ana Julia y a Juan de Dios, pero no le dan nada. Como Juan de Dios lleva la pistola en la espalda, no se la encuentran. Entonces los dejan irse. Y aquellos dos, o sea, te imaginas ver a su jefe ahí que lo están capturando. Debe haber sido un momento terrible para Ana Julia y Juan de Dios. Debe haber sido horrible eso, ¿verdad? Y ahí lo ven cuando lo comienzan a golpear, a hacerlo paste. A René le hicieron chanchada a los guardias. Chanchada. Fruto de eso perdió más de un pulmón, ¿oíste? Pero entonces Juan de Dios inmediatamente le comunica a la estructura: acaban de detener a René. ¿No? Acaban de detener a René. Fíjate que una cosa que me olvidaba contar. Él estaba con la mano herida cuando se está recuperando. Y vos crees que ese hombre se quedaba quieto. Él pasaba limpiando armas, pasaba haciendo labores artesanales, pues de todo tipo. Pero nunca se sintió enfermo, pues. Si no lo tomaba como algo, y ahí, estoy herido, pues vamos a curar. Ya no me duele, a lo mejor le dolía. Ya sabes cómo son. Los obreros son así, hermano. No se arredran con un dolor físico, para nada. Y hasta hizo círculos políticos, y no qué cosa más. Bueno. Después lo hirieron levemente, con un descuido de un compañero, otra herida, pero no pasó a más. Después lo trasladan a Managua, a los campamentos. Perdón, le dan la tarea de hacer el enlace, de llevar los compañeros que subían a la montaña, de él se encargaba de recibirlo en Matagalpa y llevarlo a la montaña. Hasta que ya lo dejan en uno de los campamentos donde está a cargo de Carlos Agüero. Sube Rosita Argentina Ortiz, sube Carlos Fonseca. Y en la escuadra donde él va en abril del 76, choca con la guardia, va Rosa Argentina y Rosa Argentina lo contó aquí en la radio eso. Va Rosa Argentina ahí y le meten un balazo a Juan de Dios que le penetra en el ojo. Y ese hombre va con la cara ensangrentada, su fusil a tuto, están cercados por la guardia. Y esto lo cuenta Rosa Argentina, que es testigo directo. No es que se lo contaron, Rosa Argentina lo vivió con Juan de Dios Muñoz. Entonces va ensangrentado, Juan de Dios va subiendo, y la selva y la guardia que atuto, y que los disparos y los gritos y la desesperación por no dejarse atrapar por la guardia. Y ese hombre ni se quejaba, ni mucho menos que se iba a rendir, no se cansaba. Fíjate bien, la bala le penetró el ojo. ¿Te imaginas ese dolor? Y él era el que los empujaba: no se rinda, compañera, siga adelante, adelante, compañera, adelante, compañera. Ese era Juan de Dios Muñoz. Qué clase de valor de ese hombre bravo. Ese era Juan de Dios Muñoz. Entonces, bueno, logran romper el cerco y lo mandan a Honduras a recuperarse. Ahí ya le perdió el ojo, pasa bastante tiempo, se hace cargo de una escuela guerrillera para enseñar guerrilla urbana con Pedro Arauz.
Ahí llegaron un grupo de compañeros numerosos, como 18 compañeros, fueron como 45 días. Él es el instructor militar, guerrilla urbana, porque el plan era iniciar acciones urbanas, acciones guerrilleras urbanas, ¿no? Y ¿qué más? Una de las frases que me encanta de Juan de Dios Muñoz: tenemos que dedicarnos a la revolución. Nosotros estamos consagrados para hacer esta revolución. A nosotros se nos ha negado lo que la gente normal hace, como ir al cine, a fiestas, a pasear, etcétera, porque nosotros nos hemos sacrificado voluntariamente y tenemos que entregarnos a todo lo que la revolución impone, y todos como buenos revolucionarios tenemos que cumplirlo. Después aquí voy a contar cómo lo asesinan. Yo tengo dos versiones, una versión que él venía entrando de Honduras y otra versión es que él estaba a cargo de una escuela guerrillera en la frontera con Honduras, y que él recibe a 3 compañeros que vienen de Honduras y que lo va a internar, y en esa misión lo llega a traer el ingeniero Raúl González a la frontera, a Juan de Dios y a los 3 compañeros. El ingeniero Raúl González era un colaborador muy importante en Condega, toda su familia, en especial el ingeniero Raúl González. Tenía un vehículo, tenía facilidad porque era un profesional. Entonces él va a la frontera, pero ellos habían tenido, el ingeniero González había tenido una reunión con el frente la noche anterior, es decir, el 25 de agosto, ¿verdad? O el 24 más bien, el 24 de agosto creo que. Habían tenido una reunión donde le asignan la tarea. Él no sabe que ahí tienen a un infiltrado. Entonces él recoge a Juan de Dios en la frontera junto con los 3 compañeros y vienen en su vehículo. Cuando vienen entrando a Estelí, que hay unas lomas ahí por El Dorado, una finca que se llama así, hay unas lomitas pequeñas, ahí está emboscada la guardia. Detienen al vehículo, pero los 3 compañeros logran, como van en la parte de atrás, salen y logran escapar. En cambio, a Raúl y a Juan de Dios los capturan y se los llevan al cuartel. ¿Verdad? El soplón, hay que decir este nombre, el soplón, el asesino de Juan de Dios, porque es un asesino. El frente le perdonó la vida y después ni siquiera lo quiso juzgar. Ahí quedó libre ese cabrón. Marvin Corrales Irías. Él había caído preso en el 75, fue reclutado en el 72 por el frente. Recibió entrenamiento militar en Cuba, con Camilo Ortega, con Pelota, con el Zorro, con el Garmunguía. Ahí estuvo ese hombre. Pero en el 75 cae preso y la guardia lo recluta. El frente no se da cuenta, después queda libre el hombre y empieza a pasar información. Producto de todo lo que él hizo, murieron un montón de compañeros. Por ejemplo, cayó preso Marcio Jaén, gran amigo Juan de Dios Muñoz, por cierto, y ahí matan a Alberto Río y a Julio César Maldonado el 25 de noviembre del 76. Por ejemplo, emboscan a Bayardo Arce. Bayardo logra salir, pero caen presos las 2 personas que iban con él en junio del 77. Matan a Mauricio Cajina cuando venía ingresando con Doris Tiguerino en abril del 78, y ahí en la frontera con Honduras, y capturan a Doris, otra vez presa la pobre Doris. Y además asesinan a José Benito Escobar el 15 de julio de 1978. El responsable de todo eso fue Marvin Corrales Irías, traidor, asesino. Ahora quiero contar lo de la muerte de estos 2 compañeros. Pero como no hay tiempo, entonces ¿qué ocurre? A Raúl lo esperaban en Condega para desayunar y nunca llegó. Él había dicho que iba para Limay y no llega, ¿verdad? Y estaba el doctor Ulises González, que fue alcalde de Estelí, por cierto. Era primo hermano del ingeniero González. Y él trabajaba en el hospital Juan de Dios Muñoz. Una enfermera llega a la mañana del 27 de agosto donde Ulises y le dice: mire doctor, allá hay un cadáver en la morgue que me parece que es su primo. Agarren guinda el doctor González rumbo a la morgue.
¿verdad? Y bueno, y le dice, fíjese que lo tienen escondido el doctor José perdón, José María Briones lo tiene escondido y tiene prohibida la entrada a la morgue. Ulises tenía un amigo, otro médico, que se llamaba Danilo Rodríguez. Y entonces los dos se van a la morgue, quitan una tabla y entran a la morgue. Y efectivamente Ulises ve el cadáver de Raúl en calzoncillo únicamente en una, ¿cómo se dijera ahí? Una cama de cemento. ¿Verdad? Y cuando él se está acercando ve una masa tumefacta, sanguinolenta en el piso. Y se asoma y ve que era otro ser humano. Una masa sanguinolenta que, imagínate vos, que se tiene que asomar para saber que era otro ser humano. ¿Verdad? Y ve que es un ser humano, pues, el cuerpo humano que no tiene un ojo. Él no sabe que es Juan de Dios Muñoz, otro compañero. Y entonces entre Ulises, me van a disculpar los del MEFCA porque nos vamos a pasar un rato. Y después se pasan ellos, ¿no? Entonces, bueno, entre Ulises y el doctor Danilo Rodríguez hacen una especie de dictamen forense sin serlo, pues. Entonces Ulises empieza a decirle a su amigo lo que él va viendo en el cuerpo. Y es que él va anotando y grabando. Oigan esto, por favor. Lo comienzan a revisar dedo por dedo. Danilo apunta lo que el doctor González le va dictando. Fracturado el cráneo. Por sus oídos sale sangre. Fractura en la nariz. Y se ve muy pequeña, tiene inflamado toda la cara. Fractura en el esternón. ¿Sabes cuál es el esternón? Verá, el hueso del centro del pecho. Para que te fracturen el esternón, hermano. Costillas fracturadas. Piernas fracturadas. Balazo en la pierna izquierda a la altura de la pantorrilla. Brazos fracturados. En fin, dice el epicrisis que después hizo el doctor Jaime González, hermano de Ulises, de Raúl González, que es médico pediatra. No había un solo hueso de su cuerpo que estuviera sano, todo estaba fracturado. En la espalda tenía alrededor de 20 marcaduras de chuzo eléctrico. Así encontraron el cuerpo de Raúl González. Fue con un bate de béisbol. Así mataron al ingeniero González. Imagínate lo que le hicieron a Juan de Dios, que no se podía ni siquiera saber que era un cuerpo humano. ¿Cómo lo reconocen, Juan de Dios? La familia no sabe que él había sido herido, había perdido un ojo. La noticia sale en el diario Novedades, sale el cuerpo, la cabeza de Juan de Dios. Yo recuerdo eso, ¿verdad? Sin un ojo, ¿verdad? Para que lo identificaran, y dicen que es hondureño. La familia vio la foto, pero jamás pensó que era Juan de Dios, porque la familia no sabe que él perdió un ojo. Hasta que 3 días después le llega a avisar un compañero, a la madre y a la hermana: mira, es Juan de Dios. Ya lo tenían el cadáver en Managua. Ya estamos hablando de que se va a la fama, se va la hermana es la que entra a la morgue, identifica a Juan de Dios, le entregan el cuerpo, se lo llevan a León, le autoriza a la guardia velarlo y sepultarlo, pero cuando llegan a León, allá en la entrada del barrio, hay un montón de gente esperando el cuerpo. Porque Juan de Dios era muy conocido en León, entre el pueblo, ¿verdad? Lógicamente. Y todo el sandinismo estaba acongojado. Entonces, cuando ve la guardia, que el montón de gente, no hay vela, vámonos al cementerio. Pero aún así, man, un compañero ahí de un discurso por Juan de Dios. Y al fin, cuando estaban todavía sepultando a Juan de Dios, hubo un temblor. En el caso de Raúl, pues le van a avisar a la esposa, a la viuda, María Magdalena Chau Mato, le piden ropa, ella le da una ropa, una camisa roja negra estampada, un pantalón negro, se lo llevan, y el doctor Ulises González no le pudo poner la camisa porque su cuerpo, su tórax estaba destrozado, tuvo que rajar la camisa. Mira qué horrible eso. ¿Verdad? Y así fue. El sepelio del ingeniero González en Condega ha sido
el evento multitudinario más grande de la historia de Condega. Todo Condega se fue a eso. Y gente que llegó de Ocotal, de otros lados. Era sumamente querido el ingeniero González. Hay una anécdota ahí que la guardia le mandó, porque Ulises pues declara en la prensa que había sido asesinado. Entonces viene la guardia, Aquiles Aranda, que era el vocero de la guardia, y lo llama y le dice que cómo es eso, que no sé cuánto, que quiere que lo entreviste, novedades. Entonces mandan a un guardia y a un periodista de novedades. Ulises agarra una grabadora y él graba todo lo que dice. Entonces viene y cuenta cómo fue. Y aquellos que le querían sacar lo contrario, y Ulises que se mantiene en lo que él vio, que no hay brutal combate, sino que fue torturado y asesinado a golpes. Y entonces viene novedad y pone las cosas al revés, que había muerto en combate, decía el ingeniero, el doctor González, y la mamá de Ulises estaba furiosa y lo llevó a reclamar. Al rato lo llama Roberto Sánchez, que era periodista del diario La Prensa, que en paz descanse, Roberto Sánchez Ramírez, y dice que cómo es eso. Entonces viene Ulises y le entrega el cassette. Esto es suficiente, le dice, ya está. Publicó el cassette y desde entonces se volvieron brothers Ulises y Roberto Sánchez. Ya falleció Roberto Sánchez hace como 4 años, ¿no? O 5. Dice William Ramírez sobre Juan de Dios. A ver, dice, Juan de Dios se distinguía por su calidad humana. Qué clase de compañero, y qué cariño, y qué humildad de verdad, humilde de verdad, sin apellidos. Eso decía William Ramírez de Juan de Dios. Y dice Martín Gutiérrez de Juan de Dios, es uno de los más altos ejemplos de mística y fraternidad sandinista, forjados por su elevada conciencia de clase y por la convicción de que eso es lo que requerían las circunstancias históricas. Consciente de que los guerrilleros de la montaña y la ciudad eran la luz y guía que movilizaba a la juventud y al pueblo al combate. El Frente Sandinista siempre educó y formó con el ejemplo. Su entrega, compromiso y valores en esa durísima vida de la guerrilla de la montaña servían como base para la formación y educación de los combatientes sandinistas, aún estando vivos. Su mística revolucionaria, su humildad, su forma de ser tan sencilla y respetuosa, su entrega sin límites al trabajo por la liberación de Nicaragua, se daban a conocer para formar al clandestino o clandestina en los valores del sandinista, poniendo como ejemplo a ese hombre nuevo que siempre fue Juan de Dios Muñoz, desde la montaña o desde el trabajo obrero. Así era Juan de Dios Muñoz, un combatiente de primera línea. Mi jefe clandestino, René Núñez, siempre hablaba con admiración y respeto de sus actitudes, de su arrojo en el combate, de su humildad, de su enorme interacción con el campesinado. Contaba que era capaz de cargar enormes distancias a los compañeros que andaban deshechos de sus pies o habían sido heridos. Y luego tuve el privilegio de conocer en la cárcel a Rosa Argentina Ortiz, capturada en el combate en el que Juan de Dios perdió su ojo. Juan de Dios Muñoz, uno de los más grandes referentes místicos del Frente Sandinista, un auténtico discípulo de Carlos Fonseca. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia,
es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.